Buenas tardes, mi nombre es Teresa López Gómez, soy guatemalteca y pues reciben un saludo. También les doy la bienvenida a quien escucha por este medio. Pues estaré compartiendo el tema sobre el llamado, pero específicamente el llamado de mi persona, y eso es lo que quiero compartir. Cómo fue que Dios me ha llamado a la misión, y yo pertenezco a la Sociedad Misionera Apóstoles de la Palabra. Soy hermana de vida consagrada y pues hasta ahora el Señor pues me ha llamado, me ha concedido la perseverancia, y el llamado que Dios me ha hecho es algo que, pues esto quiero compartir porque algunas personas me han preguntado cuando voy en las misiones, me preguntan sobre mi llamado, cómo fue que Dios me llamó. Pues el llamado es algo que uno tiene que dar la respuesta a un determinado servicio que Dios nos pide. También quiero compartir sobre mi llamado desde cómo inició. Yo puedo decir que desde mi familia, con mis papás, mis padres, que sí, gracias a Dios, agradezco porque me ayudaron con los principios de mi vocación. ¿Cuál sería mis principios? Pues la fe que ellos me dieron. Pues mi papá es catequista, y yo cuando era pequeña yo me iba con él cuando compartía, iba a predicar, a dar un tema, porque el servicio que daba él en la iglesia es delegado de la palabra. Es decir, más se dedicó así a la predicación, delegado de la palabra, compartía temas con las personas, la gente. Y pues a mí, pues como niña no entendía de lo que hablaba mi papá, pero pienso yo que ahí surge pues porque entre Dios ha ido acrecentando mi fe en Él, y agradezco a mis padres que me bautizaron, me dieron este gran regalo que Dios me dio, que de Él depende también la raíz de mi vocación. Pues también desde mi niñez he ido aprendiendo cosas nuevas con ellos, cómo miraba a mi papá, cómo daba sus predicaciones. No sé, como que la gente prestaba atención, y como que era algo interesante lo que decía, y la gente se entusiasmaba y le pedían que compartiera la palabra de Dios en los lugares más apartados del lugar donde nací. El lugar donde nací es aldea, y así le llamamos al lugar aldeas. En la aldea donde yo venía, pues
es grande y está dividido entre sectores o entre parajes y pues cada paraje, estaba dirigido por uno o dos catequistas. Después el delegado llega a compartir la palabra. Y esto a mí me nacía porque no solo en la pequeña comunidad o en el pequeño grupo que daba los temas mi papá, sino también iba eh, en otras comunidades, en otros sectores. Y a mí como que es algo, me llama la atención porque digo, ¿por qué mi papá no solo se está en un solo lugar predicando ahí? ¿Y por qué va en otro lugar? O sea, esas preguntas tenía en mí. Pero después entendía que su misión pues era compartir la palabra, predicar la palabra, porque eso es el nombramiento que le habían dado era delegado de la palabra. Pues a nivel parroquial le dieron este nombramiento después de un periodo de formación que le dieron en la parroquia. Ha sido formado por padres franciscanos. Y esto para mí, algo también que me llamaba la atención sobre la vida que llevaba él y también su testimonio de vida, de fe que tenía. También me ayudó en esos momentos de oración. No entendía yo con quién estaba dirigiendo mi papá, pero después de tantas preguntas mías que por qué él eh, hace su oración, entonces incluso él nos invitaba también a orar juntos como familia, orar juntos. Y pocas veces lo hicimos y lo hemos seguido, pero creo que nos desanimamos y ya no continuamos de seguirle a Él, seguir quizás no tanto a Él, sino Dios a través de la persona de mi papá. Bueno, entonces en esas ocasiones eh, me fue como que naciendo algo en mí que desearía servir a Dios, no como mi papá, pero no sé, como que algo y me llamaba la atención. Resulta que creo que tenía 12 años tenía. En mi lugar hay unas hermanas religiosas de vida consagrada ya con votos perpetuos, fueron a mi comunidad y son de allá. Compartieron sus experiencias de vida. Fue grande la fiesta o el evento que realizaron en la casa de la familia de ellas, en una de las familias de ellas, y llegó y una de las hermanas que compartía su experiencia, que cómo era predicar la palabra de Dios. Y entonces fue como que ese es el punto muy importante para mí, para mi llamado. Yo lo considero así que es uno, que las hermanas de vida consagrada, cuánto os influyeron de cierta manera en mi vocación. Porque sí pensaba, oraba con Dios, entendía que si existe Dios, comprendía que existe un ser superior a nosotros y que quiere que nosotros le sirvamos de una manera entregada y también amarlo y servirlo en vida, así
como lo hacemos en nuestras reuniones de encuentro de rezo del rosario o encuentro de los grupos. Y fue que me llamó la atención, era pequeña de edad pues, pero la hermana dijo que era que predicaba la palabra de Dios. Y ciertamente ahí en ese evento que ellas fueron, compartían, predicaron algo, ahí no entendió, no recuerdo qué tema, qué pasaje vieron, pero lo que me llamaba la atención es que se ponían a hablar en nombre de Dios, pues decían, hablaban de Dios, y entonces uno de esos me llamó la atención y llegó como algo que me motivaba. Después de terminar la reunión, el encuentro, llegamos en casa y le dije a mi mamá eh, porque mi mamá era conocida de ellas, como que fueran amigas así a la misma edad. Y le pregunté, mamá, le dije, ¿qué son ellas? ¿Qué hacen? No entiendo, pero me llama la atención la vida que tienen, que llevan. Le dije. Y me dice ella, bueno, ellas se han dedicado al servicio de Dios. Ellas van a predicar la palabra de Dios. Ellas anuncian a Cristo. Pero, me dijo, pero no tienen familia, no tienen hijos, no tienen casa, no tienen un sueldo que ganan diario. Entonces a mí me preguntaba que por qué hacen eso si no les dan nada. Entonces me dijo que era porque siguen a Dios. Entonces Dios les ayuda a las personas también que le sirven a Él. Y entonces la pregunta mía le hice esta segunda pregunta. Entonces, ¿será que uno solo está allá y sigue a Cristo y solo así? Bueno, ya entendí, ya me explicó que no va a tener familia, que no va a tener nada. Y entonces le dije, quiero ser mamá como ellas, quiero ser como una de ellas, o yo quiero irme con ellas, así les dije, yo quiero irme con ellas. Y entonces la respuesta de mi mamá me dijo, estás loca. Entonces esa palabra loca te deja mucho que pensar porque esa locura existía pues dentro de mí. Entonces loca me dice, ¿y por qué? Porque deseas ir con ellas y ni sabes a dónde están, pero sí sabía porque ella compartía la hermana que se encuentra en España. En España están realizando misiones, allá viven. Y entonces yo dije, bueno, yo quisiera no irme con ellas en España, sino que como también existe su comunidad en Guatemala, en uno de los departamentos. Y entonces le dije que sí quisiera ir a hacer una experiencia o ir con ellas a, no sé, saber de Dios. Entonces, pues no hubo respuesta porque era menor de edad. Y entonces esa como una espina para mí de que yo quiero, no sé, quiero conocer a Dios, como que quisiera ya ir a predicar, ¿no? Como hacen ellas. Entonces una vez le dije a mi papá que hacía otra vez, ya como que segunda pregunta que le haría yo a mi papá. No le había hecho una pregunta, pero como ya le hice a mi mamá, le dije a mi papá que hacían a las hermanas. Y entonces me dijo que qué es eso de tener tantas cosas en mi mente como esa, ¿no? Solo me dedico haciendo preguntas, mejor dedicarte en hacer tus oficios, decía mi papá, pero entonces yo la inquietud tenía es que quería saber cómo se ingresa, cómo empieza, cómo ir. Y entonces no contaba con los requisitos porque apenas estaba estudiando la primaria y tenía que terminar todos los estudios para ingresar con ellas, pero también no tenía la edad. Y entonces se me olvidó, todo eso se me olvidó y pues me dediqué terminé, dejé la primaria y empecé a trabajar. Y luego, después de un tiempo de trabajo, y era como una segunda llamada que Dios me llama, segunda.
fue en un templo, en una iglesia, que las hermanas dieron una invitación, que quien quería ir a hacer una experiencia. Y en el mero departamento, en la mera arquidiócesis de Quetzaltenango. Y dije, pues yo quiero irme a hacer experiencia con ellas. Y llegué a la casa, pero contenta, creo que tenía ahí 16 años. Contenta llegué a la casa y le dije a mi mamá que me voy porque esta semana las hermanas me invitaron y me voy con ellas, me voy con ellas. Y entonces total que mi mamá se molestó y dijo, entonces vete, ¿cómo vas a ir? Yo llevo mis cosas y llevo todas mis cosas y me voy con las hermanas porque hicieron la invitación. Y entonces le dijo que fuera, hacer una experiencia, que vaya, pero sin consultar ni todavía con mi papá. Entonces fue que ya se enteró mi papá y le pedí permiso y no me dejó porque tampoco tenía edad. Luego sería ya como tercer momento de la invitación que me hicieron. Ahí sí que yo personalmente pensé, en los 19 años, pensé de ir con las hermanas franciscanas, pero ¿cómo? Porque no las conocí, pero solo sé que existen, entonces no sabía, pero realmente no me dejaron también, no me dieron permiso, no conté con el permiso. Entonces estuve triste porque no me dieron. Y resulta que estuve así como investigando que quisiera que mi papá algún día me apoyara y me dijera que sí, hacer una experiencia de ir a predicar, de ir a no sé, pero cuando mi papá hablaba de Dios y predicar, entonces él como que estaba contra de lo que yo decía y decía otra cosa, entonces como que no le entendía yo a él, pero gracias a Dios eh, ya me encontré y me hicieron invitación las hermanas de la sociedad misionera que llegaron a mi comunidad. Fue una inauguración del seminario menor en Rancho de Texas y ahí me dieron un boleto y el boleto que decía, ¿quieres servir a la iglesia por un tiempo o por toda la vida? Entonces la palabra que me llamó mucho la atención es servir, servicio. Entonces, ¿qué consiste el servicio? Sobre la predicación, sobre todas las actividades que hacían las hermanas, estaba escrito en un boleto. Y eso me impactó, pues dije, voy a hacer experiencia, voy a querer y hasta incluso estudiar la Biblia y me llama la atención. Y esto fue que un llamado. Hay más todavía, pero creo que después en otro momento les comparto. Y lo único que cuando ya están en apóstol de la palabra, me leyeron, era del voluntariado, me leyeron este texto y que nunca se me olvida porque es mi primer texto bíblico sobre Lucas, capítulo 9, versículo 57, sobre la exigencia del maestro, que dice, mientras iba de camino, alguien le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera, tiene de un dónde recostar la cabeza. Jesús dijo al otro, sígueme. Y él contestó, Señor, dejan que vaya y pueda primero entrar en mí, enterrar a mi Padre. Jesús dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Entonces la palabra que me impactó sobre el versículo 62 dice, el que pone la mano en el arado. Es decir, para mí era como si haya pruebas, dificultades, y estando ya en el voluntariado misionero que estaba dando ya mi servicio, y si regresaba, no, pero como tenía una oportunidad, que sí, el voluntariado misionero solo era por un año, y realmente mi permiso que me dieron de parte de mis padres, era por un año nada más, y a dar mi servicio terminando y regresaba.
Recuerdo que mi papá me llamó y me preguntó, me dijo que de mí porque ya cumplí el año. Y entonces le dije que me esperara, que terminara mi promesa, pero no sabía lo que yo estaba decidiendo porque creo que Dios me estaba llamando y también vi mediante las hermanas, para mí era un signo porque las hermanas, cada vez que las escucho sus reflexiones de las lecturas y todo, hay muchas lecturas que me llamaron la atención y que me invitaban a realizar mi solicitud para la vida consagrada, iniciar un proceso. Me ponía a pensar que como dice el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Y para mí era un cuestionamiento también, porque voluntariamente seguimos a Cristo, pero cuando das una respuesta sobre este llamado, que Él te está llamando a una misión, porque para mí lo más fuerte fue que sobre la predicación, sobre las misiones, estamos con las familias, y las personas, mis experiencias con los grupos, con la gente, que damos los temas que nos han ido formando y que nosotros a su vez compartimos después de un periodo de formación. Y esto sí que me fue como algo de que dije, sí, esto es que el Señor quiere que yo le sirva y pues nos llama Él a un servicio que debemos de colaborar con Él. Y hay una voz también que dice siempre, ayúdame, y ayudarle a Jesús a llevar su palabra, estando yo, y entregar, es decir, dar la vida, servir a Cristo en, los, en todos los momentos, es decir, en todos mis pobres o pequeñas capacidades, porque no es que tenía ya capacidad, sino que Él me fue capacitando mediante nuestras hermanas que se dedican a formarnos, a dirigir, a guiarnos. Entonces son experiencias con Jesús y también las experiencias de vida comunitaria. Esto ayuda a acrecentar nuestra entrega en la vocación, nuestra entrega a Cristo por medio de una vocación que nos dio, nos llamó. Y esto fue que les comparto de esta lectura porque ha sido una idea fuerza que quizás el Señor se fijó en mí y me llamó. Decía la frase de nuestra maestra de noviciado que hay vocaciones que son llamados y hay vocaciones que no son llamados, pero Dios, si ustedes no se sienten llamados, pues pídanle a Dios que sean llamados, que Dios los llame. Pero para mí, para cuando ya cuando hice mi primera promesa de voto de castidad, pobreza y obediencia, una experiencia muy linda que lo considero que Dios mismo también insiste sobre el llamado.
insiste de invitarme a responder con responsabilidad, a responder con una entrega generosa. Y fue así que el Señor, pues gracias a Él, que me ha estado fortaleciendo, consolidando mi vocación y hasta ahora que el Señor, gracias por la perseverancia. Le agradezco al Señor por este llamado y también a quien invito a las familias que apoyen a sus hijos que van al seminario o algún compromiso en la iglesia, ya sea catequista o alguna persona que quiere servir a Dios por un tiempo, que la apoye, ¿no? Que le ayude, que le den una libertad de que ellos se realicen en los compromisos y ahí acrecienta la vocación. Y también a los jóvenes, a ti joven y jovencita que de repente quieres hacer algo en tu vida pero no lo encuentras. Pídele al Señor, a Dios que te llame a un servicio que es a Él. Respóndele su llamado, respóndele con generosidad. Sé generosa, sé valiente. Sé que también hay que darle la respuesta del llamado, de la vocación que Dios nos hace, así como los personajes bíblicos. Muy bien, les agradezco por su fina y amable atención y hasta aquí nada más. Gracias por estar en este momento.